Sean todos bienvenidos a este espacio de análisis de las escrituras. Con ustedes, el profesor Moré Ahmed Najarwadi, que agradece a todos los que se han suscrito a este canal, a todos los que han activado las notificaciones, ya que así les aviso que está llegando un estudio nuevo. Gracias a todos los que se han suscrito a las otras redes sociales, ya que si en algún momento llegan a cerrar este canal, como hoy día está la censura tan grande, nos podemos comunicar por esa otra vía. Quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es un cuerpo? El cuerpo es la parte física de un ser. El ser humano tiene 315 órganos, tiene 50 trillones de células. Una mente maestra fue el que creó todo esto. El cuerpo humano tiene 315 órganos, 8 aparatos locomotor, muscular, el óseo, el respiratorio, el aparato digestivo, el aparato excretor, el aparato circulatorio, el aparato endocrino, el aparato nervioso y el aparato reproductor. Tiene entre 10 y 100 billones de células y tiene 4 tipos de tejidos. El cuerpo tiene 208 huesos, más de 600 músculos, 14 minerales y 13 vitaminas. Todo esto lo creó una mente brillante, la mente del Eterno. Sin embargo, este cuerpo el Eterno lo creó del polvo de la tierra. Y nos dice el libro de Génesis 2:7, formó pues el Eterno del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Lo que podemos ver es la construcción de ese cuerpo, que está compuesto de 65% de agua, lo convirtió en un barro, lo mordió como el barro, y dice la escritura que él sopló en su nariz soplo de vida, y el hombre fue un alma viviente. ¿Cuándo es que el alma vive? Cuando el Eterno sopló en ese cuerpo que había creado ese hálito de vida. ¿Y de qué fue lo que le llenó el Eterno? Lo llenó de su palabra, de su esencia, de su espíritu. Y así como el Eterno lo llenó con su espíritu, ese ruaj, porque el espíritu del Eterno, porque cuando el Eterno crea al hombre, ese espíritu, dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es la respiración del Eterno. Eso fue lo que el Eterno insufló a Adán, a ese cuerpo, ese soplo de vida, es a saber, el Espíritu Santo, Yahshua nuestro Mashiach, que es la palabra insuflada en todo ese cuerpo, especialmente en la mente, donde está el asiento de las emociones. Y de esta misma forma como el Eterno llenó el cuerpo de Adán con el Ruach, con Yahshua el Mashiach, así también el Eterno quiere llenar a todo su pueblo con ese Ruach, porque el pueblo es el cuerpo. ¿Y cuándo fue que el Eterno llenó a su pueblo con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu? Fue a través de esos hombres inspirados que, hablando a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, de acuerdo a 2 de Pedro 1:21. Y así que esos hombres, dirigidos por el Ruach, el Espíritu Santo es Yahshua, que tomaba la mente de ellos y los inspiraba para escribir las revelaciones que el Eterno realizaba a esos 40 autores. Porque el espíritu es lo que da la importancia al cuerpo. Y repito, el espíritu es Yahshua nuestro Mashiach. Y cuando el Mashiach asciende al cielo, ¿cómo glorifica a la Kehilot? La Kehilot fue glorificada, como dijo Mashiach, antes de partir a los Shamaín al cielo, cuando él dice en Hechos 1, verso 8, mas recibiréis la virtud del Ruach HaKodesh, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra plana. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y lo retiró de sus ojos. Después de 40 días, Mashiach comienza a subir a los Shamaín al cielo, y esa ascensión fue la señal de que todos sus seguidores iban a recibir esa bendición prometida cuando él entró por los portales celestiales en medio de la adoración de los ángeles, y tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo, Yahshua el Mashiach, desciende en forma espiritual sobre los discípulos en forma de palabra. Ahora vive en forma de la palabra, ya que él era la palabra. Fue la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado ese ministerio celestial. De acuerdo a la promesa, él había enviado al Ruach HaKodesh a todos los seguidores como prueba de que la palabra estaba en ellos y recibían toda autoridad en la tierra y en el cielo, y era ungido sobre su pueblo. Y de esta forma es que Mashiach fue llenando a su pueblo, a su Kehilá, así como a Adán, porque el Eterno tiene ese cuerpo y el cuerpo fue hecho para una sola cosa. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templos
del Ruach HaKodesh y que el Ruach mora en ustedes. Esa es la morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de Yahshua, porque con la morada del Espíritu Santo en el cuerpo y en la mente, entonces nosotros vamos a ser transformados a la misma imagen y semejanza del Eterno. Y como vamos a ser transformados a imagen de Yahweh, entonces este cuerpo, que es la Kehilá, fue depositaria de la gracia. Y de esa forma, Adán es llenado del Ruach HaKodesh cuando fue creado, así como Moisés fue lleno del Ruach HaKodesh en ese desierto, así de la misma forma como también lo fue Josué en esa transición, así como Elías también fue lleno del Ruach HaKodesh, y así como el pueblo del Eterno, que es ese cuerpo místico del Eterno. Ese propósito de Mashiach es unificar ese cuerpo con la cabeza. Y si Mashiach es la cabeza, nosotros tenemos que obedecer lo que la cabeza diga. Y eso fue lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestra esposa, así como Mashiach amó a la Kehilot y se entregó a sí mismo por ella. Mashiach es la cabeza de la Kehilá. Y dijo, para santificarla, limpiarla en el lavacro del agua, que es el bautismo por la palabra, para presentarla gloriosa, para así una Kehilot que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, kadosh, sin mancha. Y el versículo 29 dice, porque ninguno obedeció jamás a su propia carne, antes la sustente, como también Mashiach sustentó a su Kehilá. Y en el Pasuk, en el versículo 32, dice, este misterio es grande, mas digo esto con respecto a Mashiach y a la Kehilá. Mashiach es la cabeza de la Kehilot, y si no hay cabeza, no hay vida. Si no hay cabeza, no hay acción. Los órganos no pueden pensar, y el único lugar donde se piensa es en la mente, y la mente es el asiento del Ruach. Es como decir, el lugar santísimo del cuerpo de un templo está en la mente. Y si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria del Eterno, para manifestar su carácter en la forma de comer, de beber y de vestir. El cuerpo fue creado para ser llenado de la morada del Eterno. Y ese cuerpo es concebido por el Eterno para llenarlo con su sangre. Y hasta que la Kehilá no se vacía a sí mismo de lo que es, para que Mashiach tome por completo posesión, no va a existir ningún cambio o un cambio significativo dentro de la Kehilá. Mashiach se quiere llevar una Kehilá gloriosa, un pueblo sin mancha, sin arruga, ni ninguna cosa semejante. Pero para que esto suceda, que la Kehilá, que es el cuerpo místico del Eterno, tiene que dejarse guiar por la cabeza. Por eso Pablo dice, Efesios 4:15, antes siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todas las cosas, y en aquel que es la cabeza, Mashiach. La cabeza nos dice qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Qué le podemos echar al cuerpo y qué no le podemos echar? Tenemos que hablar con Mashiach y preguntar qué quiere que hagamos. Y cuando tengamos esa mente, la obediencia a los mandamientos va a ser algo natural, porque nuestra mente va a estar despejada por la presencia de Mashiach. Donde están los pleitos no está Mashiach. El hermano de Mashiach dijo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? El pleito comienza en los cielos con Lucifer, y el Eterno es un Elohim de Shalom, de paz, y el que dividió a su pueblo fue Satanás, porque cuestionó el carácter del Eterno y quiso ponerse en el lugar del Eterno. Y él fue expulsado por Miguel y sus ángeles, es decir, las 2/3 partes de los ángeles. Y el Eterno quiere que nosotros comprendamos que donde están los pleitos, ahí no está el Eterno. Isaías nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre fuerte, príncipe de Shalom. Y Mashiach, cuando comienza su sermón en Mateo 5, capítulo 6, capítulo 7, en ese sermón de la montaña, dice, bienaventurados los pacificadores, en el versículo 9, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Y los hijos de Yahweh no son chismosos, los hijos de Yahweh no son petulantes, los hijos del Eterno no son altivos, los hijos del Eterno buscan la conciliación. Y de ahí que el rabino Shaul, en Efesios 4, versículo 1, dice, yo pues presto en el Adón os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach del Espíritu en el vínculo de la paz. Estuve investigando en los originales griegos y la palabra que usa ahí es la palabra enotes. Y en vez de traducir como unidad, la mejor traducción es unanimidad, o sea, de común acuerdo. Es la palabra enotes en el griego, que está como unidad. Ahora, ¿qué tipo de unidad quiere el Eterno para su pueblo?
Vamos al texto hebreo en Génesis capítulo 5. Deuteronomio 6 primero y el versículo 4. Shema Yisrael. Yahweh, uno es. ¿Cuántas personas hay en el cielo? Dos, el Padre y su Hijo Mashiach. ¿Y por qué la Shema dice que el Eterno es uno? Lo que pasa es que está usando un vocablo, que el uno es el vocablo Ejad. ¿Y qué significa Ejad? Vamos a Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y los dos serán una sola carne. La palabra una es la misma palabra de Deuteronomio 6.4, que es Ejad. Ahora, ¿qué significa Ejad? Pregunto, Adán y Eva son dos personas. ¿Y por qué son una carne? Por la unicidad, por la compatibilidad, por la armonía, por la unanimidad. O sea, son una carne, pero están unidos en un propósito, en un fin, en un criterio, en una mente. Entonces, este es el vínculo que está mencionando Mashiach y también el apóstol Pablo. Y esto es lo que les cuesta entender a los judíos. Dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué es esto? Que no puede haber paz donde prevalece el pecado. Hacer la guerra al pecado, no al pecador. Entonces el tipo de unidad que el Eterno quiere es el que dice Juan 17, que el mismo Mashiach dice, para que todo sea una cosa, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo que él está pidiendo a su pueblo. Así como Mashiach no hizo nada sin consultar al Padre, se atrevió a decir lo siguiente, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14:11. Y dice lo siguiente, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y en el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y haremos con él Sucot, morada. Y en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Cuando nosotros amamos como Mashiach amó, cuando nosotros nos entregamos como Él se entregó, Él no hizo nada, ninguna cosa sin consultar al Padre. Todo lo que Él hacía era lo que el Padre le decía. ¿Por qué? Porque había una unidad, y esa unidad es la que significaba esa compenetración, significaba ese Ejad. Adán y Eva eran dos personas, pero estaban unidas en un pensamiento, así como el Padre y su Hijo Mashiach son dos personas que están unidas en un solo pensamiento, en el bienestar de la humanidad y del universo. Así también el pueblo del Eterno tiene que estar unido para que se pueda combatir a esos demonios que quieren hacer daño a todo el pueblo de Yahweh. ¿Y sabe cómo es el cuerpo? Los primeros átomos, después de los átomos, células. La suma de las células produce tejidos, y esos tejidos se producen en músculos. Los músculos son producidos en órganos, y los órganos, todo lo corpóreo, es músculo y sirve juiciosamente a una unidad que el cuerpo trabaje perfectamente y nos mantiene vivos 30, 40, 50, 100 años por esa unidad de órganos y tejidos, de músculos y de las neuronas que están conectados, todo en armonía con el cerebro. Él prometió capacitarnos para que nosotros seamos sus colaboradores. Él nos va a ayudar a que podamos seguir su ejemplo, a hacer ese bien y rehusar hacer el mal. Hermanos, busquemos esa unidad, silenciamos las críticas y hablemos más del Eterno, y van a haber grandes cambios en nuestras vidas. Que el Eterno te dé grandes bendiciones. Suscríbase a este canal de YouTube, More Ahmed Naharwadi. Invite a otros a que lo hagan. Comparte estos estudios a través de tu WhatsApp, de tus redes sociales. En la parte de abajo se encuentra la forma en la cual te puedes comunicar conmigo a través de WhatsApp. Me puedes dejar tus preguntas, tus inquietudes. Que el Eterno te bendiga. Que el Eterno te dé shalom.